Nuestro deseo es compartir estas experiencias que nos puedan ayudar a crecer, a aprender los unos de los otros. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de los aquí presentes, una vez más, un año más, por este ambiente fraternal. Yo personalmente cada año pues me siento más a gusto, con más confianza, viviendo un ambiente fraterno, creciendo en comunión. Estamos viviendo también y profundizando en las diócesis la sinodalidad, y yo creo que esto también entra dentro de este camino sinodal, el conocernos, el ayudarnos mutuamente, el crecer juntos, caminar juntos como diócesis. Las jornadas de este año tienen como título Comunión Diocesana y Evangelización, por una pastoral misionera. Son muchas las diócesis que están en un proceso de renovación pastoral y misionera, con la finalidad de poner a la Iglesia en las mejores condiciones de evangelización. Ante esta realidad, los vicarios, en su tarea de gobernar y pastorear en comunión con el obispo, vivimos muchas veces tensiones, tal y como hemos escuchado en estas jornadas, que no tienen por qué ser negativas, sino más bien una oportunidad para el crecimiento. Anteayer, Monseñor don Agustín Cortés nos recordaba que aquí no venimos como maestros, Dios nos libre, sino sobre todo como responsables de un ministerio recibido de la Iglesia para ayudarnos mutuamente y aprender los unos de los otros. Con este deseo y con esta encomienda os presento a los tres compañeros que hoy formarán parte de esta mesa de experiencias. En primer lugar, aquí a mi izquierda, don Miguel Ángel Cerezo Saura, natural de Orihuela, sacerdote diocesano de Orihuela Alicante, ordenado como sacerdote el día 26 de junio de 1999. Licenciado en Teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, sede en Murcia. Ha sido formador del seminario durante 10 años, párroco y conciliario de la pastoral familiar durante más de 10 años. En estos momentos, vicario episcopal de evangelización de la diócesis de Orihuela Alicante desde el año 2022. Gracias por tu respuesta generosa, Miguel Ángel. A mi derecha, don Luis María García Domínguez, natural de Oviedo, sacerdote jesuita ordenado el año 1978 en León. Licenciado en Historia y Teología por la Universidad de Salamanca y licenciado en Psicología por la Universidad Gregoriana de Roma. Su dedicación principal ha sido la formación vocacional de jesuitas, la espiritualidad ignaciana y el acompañamiento espiritual. Profesor jubilado de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Sigue colaborando con la Unidad Clínica de Psicología de la misma universidad, acompañando con coloquios de crecimiento vocacional y haciendo valoraciones vocacionales a personas de la vida sacerdotal y religiosa o a sus candidatos. Actualmente también director espiritual del Colegio Mayor Seminario Pontificio Comillas. Bienvenido, don Luis María, y gracias también por tu respuesta generosa. Y en tercer lugar, don Kerman López Campo, que a mi izquierda nació en Güeñes, Vizcaya, el 20 de febrero de 1957. Ordenado sacerdote en Bilbao el 2 de junio de 1984. Se diplomó en Magisterio en la Escuela Universitaria Nuestra Señora de Begoña y obtuvo también la licenciatura en Teología en la Facultad de la Universidad de Deusto. Ha sido miembro del equipo sacerdotal, sector pastoral de Sestao, delegado de Pastoral Vocacional, conciliario diocesano de la OAC, formador y rector del Seminario Diocesano. Entró a formar parte del Consejo Episcopal en calidad de vicario territorial el año 2006.
y el año 2021 fue nombrado vicario general de la diócesis de Bilbao. Gracias también, don Kerman, por tu generosidad. Bien, vamos a comenzar con esta primera parte de esta mesa de experiencias, narrando 3 experiencias concretas. Una renovación pastoral y misionera al servicio de la comunión diocesana y evangelización implica que nuestras estructuras y organizaciones se adapten para poder responder adecuadamente a los grandes desafíos de la evangelización, odres nuevos que puedan albergar el vino bueno de la palabra de la salvación. En las jornadas de este año, del año pasado, hablábamos de una pastoral desde la Predicate Evangelium, con la finalidad de reflexionar juntos sobre la conveniencia de adaptar y reestructurar juntos nuestros servicios diocesanos. Ayer, Monseñor don José Rico, en la presentación del nuevo Catecismo de Adultos, nos hablaba de la necesidad de pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral más misionera. En la diócesis de Orihuela-Alicante, dentro del proceso de conversión misionera, han vivido una experiencia bajo el título La Feria Diocesana Lux Mundi. Esto es lo que viene a compartir hoy nuestro hermano don Miguel Ángel. Lo han vivido con ilusión, con mucha esperanza, y ahora nos quiere compartir pues este proceso que están viviendo en su diócesis. Tuya es la palabra. Gracias por la invitación y por la presentación. Lo vivimos con ilusión, pero también con mucho temor a lo que se nos venía encima, porque no sabíamos lo que iba a pasar y cómo iba a suceder. Pero antes de contar esta experiencia, que es la Feria Diocesana Lux Mundi, me gustaría hacer un previo para saber cómo hemos llegado aquí y por qué si no se convertirá en una acción sin más, una acción que hemos hecho al aire. Veníamos hace 2 años de un proyecto diocesano de pastoral que estaba centrado principalmente en el encuentro personal con Cristo. Es un proyecto que llevamos a 4 años y hemos ido trabajando a nivel diocesano. Coincide el fin de este proyecto con la llegada del nuevo obispo y don José Ignacio, el nuevo obispo de la diócesis, lo primero que comienza es a repensar el nuevo proyecto que tiene que lanzar él como obispo a 5 o 6 años. Previo a ese trabajo, crea la Vicaría de Evangelización en la diócesis, que no existía, y además pide para esa Vicaría de Evangelización que se cree un equipo de vicaría que esté compuesto por sacerdotes y laicos. Un equipo un equipo creado adrede para la elaboración del proyecto diocesano de evangelización. Además, pensábamos que íbamos a comenzar ya a pensar en el proyecto diocesano para ponerlo en marcha el curso pasado y nos pidió que lo tomáramos con calma. Estábamos trabajando el sínodo de la sinodalidad y pidió que nos dedicáramos durante un año entero a rezar. Un año entero, bajo el lema Padre, buscamos tu voluntad, dedicamos toda la Iglesia, todas las parroquias, todas las comunidades a preguntarnos qué es lo que el Señor quiere para la Iglesia diocesana de Orihuela-Alicante. Además, pidió a este equipo que elaborara un proyecto de trabajo para la elaboración de lo que iba a ser el proyecto diocesano de evangelización. Hicimos un proyecto con 3 fases, una fase más contextual, en la cual invitamos a toda la diócesis a ver dónde estábamos, hacer un análisis a nivel principalmente hicimos un análisis en los arciprestazgos, para revisar la estructura de la diócesis, revisar la estructura de nuestros arciprestazgos, el valor que tienen, etc. Hicimos unas encuestas con un feedback constante con todas las comunidades y laicos, amplia, y luego algunas reuniones diocesanas abiertas a todos aquellos que quisieran participar para ver en qué momento estaba la diócesis. Tras ese proceso contextual fue el primer trimestre del curso, comenzamos con la etapa criteriológica, en la cual quisimos coger los documentos de la Iglesia, los documentos de
de la Iglesia en España y también los documentos que nosotros como diócesis nos hemos ido dando a lo largo de los años. Veníamos de un congreso de educación, de un simposio de familia, de un trabajo intenso con jóvenes. Todo este material y todo este estudio que se había hecho, queríamos englobarlo dentro de este proyecto diocesano de evangelización. Y el tercer paso que dimos fue la elaboración del proyecto. Siempre, antes de dar y publicar ningún documento, lo damos a conocer a la diócesis para recibir ese feedback, esas correcciones, y para que no fuera un proyecto que un laboratorio había hecho, sino un proyecto que la Iglesia, que el Espíritu estaba pidiendo para esta Iglesia de Orihuela Alicante. Es así como salió a la luz lo que era nuestro proyecto, lo que es nuestro proyecto diocesano de evangelización, con un lema que también los mismos laicos nos fueron dando: es la hora. Y es la hora no es porque lo que hayamos hecho de aquí atrás no vale, al contrario, sino porque es nuestro momento, es el momento actual de la Iglesia de Orihuela Alicante y es la que se tiene que poner en marcha. ¿Y en marcha hacia dónde? Hacia la renovación misionera de nuestras comunidades. Partiendo de este momento, partiendo de este proyecto diocesano de evangelización, ¿qué hicimos? Este proyecto lo presentamos para 3 bienios, con elementos propios de cada bienio. El primer bienio vamos a trabajar, que es en el que estamos, vamos a trabajar la acogida y el primer anuncio. La importancia de devolver a ese amor primero, los de dentro y los de fuera. O sea, que nosotros tengamos la valentía de volver a encontrarnos con el Señor para ser discípulos y también proponerlo. Pero además, la importancia de la acogida, cómo estamos acogiendo y cómo acogemos a aquellos que se acaban de encontrar con el Señor y qué les estamos ofreciendo. Así nos pusimos en camino y hicimos presentación del proyecto diocesano de evangelización a nivel diocesano, que fue un chute de ilusión, de esperanza, sobre todo a todos, pero generó mucha ilusión de una manera muy especial en los laicos. Fue un revulsivo importante y además se vieron muy implicados en este momento de pastoral. Y pensamos en hacer una acción conjunta para toda la diócesis que involucrara a movimientos, secretariados, delegaciones, a todos, y que además nos diera la capacidad de ver quiénes somos, de conocernos. Y es así como pensamos en una feria. Ciertamente no conocíamos que había experiencia de feria en otros lugares, y cuando comenzamos a caminar vimos que efectivamente ya se habían hecho en algún otro lugar una feria diocesana. Nosotros, cuando comenzamos a pensar en esta feria, ¿qué queríamos? Queríamos, primero, responder al proyecto diocesano de evangelización, que lo que busca es la renovación misionera de nuestras comunidades. Es una invitación a salir, una invitación a ponernos en camino y una invitación a la corresponsabilidad. Esto es de todos y es para todos y es con toda la Iglesia. Pero además veíamos que estábamos trabajando de una manera muy parcelada, tanto los secretariados como las delegaciones, como las mismas parroquias, los movimientos, asociaciones, etcétera. Cada uno hacía lo que buenamente puede, con muy buena intención, pero cada uno trabaja en su parcela. Claro, esto nos llevaba a que nuestro trabajo iba mermando, merma la vida de las parroquias, merma la vida de los movimientos, de las asociaciones, los secretariados, etcétera. Y además, lo peor de todo, que no nos conocíamos, pues cada uno está en su entorno. Así pues, hicimos un trabajo, una removida, muchas reuniones, muchas convocatorias, pues a movimientos, asociaciones, secretariados, parroquias, para poder preparar lo que iba a ser esta feria, con un objetivo: queríamos conocernos. Queríamos conocer qué estaba pasando en cada uno de los rincones de la diócesis. Y queríamos no solamente conocernos, sino darnos a conocer, porque hay cosas muy buenas que están pasando, pero están pasando en un rincón donde apenas se conoce. Darnos a conocer y potenciarnos unos a otros. Además, vimos, siguiendo el proyecto diocesano de renovación, de salir, siguiendo las indicaciones del Papa Francisco, un lugar apropiado. Era muy fácil hacerlo en casa, buscar lugares de casa para hacerlo en nuestros colegios, que haya espacio, buscar. Evidentemente, si lo hubiéramos hecho en casa, no hubiera pasado lo que pasó porque se nos desbordó por doquier. Convenimos buscar un lugar en la calle, un lugar que fuera público, un lugar donde pudiéramos ir los que estamos en la Iglesia y aquellos que no pisan la Iglesia.
y pensamos pues, en el lugar donde se están dando a conocer o se muestran las distintas realidades de cualquier empresa que se quiera vender, que es una feria. Y fuimos a la feria, una feria, Fira Alacant. Además, buscábamos como objetivo que en esta feria pudiéramos visibilizar lo que la Iglesia Diocesana de Orihuela Alicante está ofreciendo. Y además yo creo que fue una de las grandes riquezas de esta feria. Fueron 86 stands con distintas realidades, las que se mostraban, se daban a conocer y era las que íbamos mostrando lo que hacía cada uno en nuestra iglesia. Y sobre todo buscábamos potenciar el sentido de pertenencia. Yo soy de esta iglesia. Este movimiento es de esta iglesia diocesana. Este secretariado es de esta iglesia. Esta parroquia es de esta iglesia. Y esto, sin darnos cuenta, pues fue generando comunión. ¿Qué vimos nosotros dentro de todo este trabajo que hicimos? Vimos que sin darnos cuenta casi fuimos generando comunión a muchos niveles. Comunión primero entre movimientos que se han podido conocer y hemos podido conocer qué hacen, qué labor están realizando, qué pueden hacer y qué pueden ofrecer más en nuestra diócesis. Se dieron a conocer quiénes eran. Vimos comunión, se ha generado comunión entre los distintos secretariados que trabajábamos de una manera parcelada y con las distintas delegaciones. Esto se ha mostrado, se ha hecho visible en el trabajo y preparación de la feria. Ahora tenemos que hilar el después. Se ha visto comunión entre las personas de distintas edades, porque había actividades desde niños pequeñitos hasta los más adultos, jóvenes, etc. Y se ha visto comunión, que es lo que a nosotros nos ha gustado mucho, entre laicos, sacerdotes, vida consagrada, que han tenido oportunidad para compartir en estos 3 días de la feria, pues cómo viven en la iglesia y cuál es su lugar dentro de nuestra iglesia. Además, ¿qué hemos conseguido? Hemos hecho visible nuestra iglesia diocesana en este momento actual. Durante un tiempo grande, fueron 3 días completos, viernes, sábado y domingo. Fueron muchas personas las que entraron en contacto con nosotros. Preparamos una acción para 1.500 personas y participaron más de 10.000 personas en la feria. Además, esta feria se convirtió en un testimonio vivo de qué es y qué hace y cómo vive la Iglesia Diocesana de Orihuela Alicante. Ha generado pertenencia no solamente en los que la preparamos, sino en aquellos que se acercaban y veían su iglesia y se sentían orgullosos de una iglesia que vive, que está viva, que es como cualquiera de nuestras diócesis, pero que a veces pues estamos viviendo pues, de una manera más serena las parroquias, los movimientos y apenas conocemos lo que estamos haciendo. Vimos además que es interesante ponernos en salida y a veces nos dimos cuenta en la feria que cuando hablamos de salir y de ir a los que están en las periferias era gente que no está en la iglesia para nada. Pero a veces esa gente que no está en la iglesia la tenemos más dentro de lo que nos imaginamos. Para nosotros fue una riqueza impresionante poder llegar a las cofradías, de nuestra diócesis, en la cual hay muchísima gente que participa de la vida de la cofradía, pero no participa de la vida de la iglesia. Y se encontró con la iglesia en este evento. Fue para nosotros también muy importante descubrir la adhesión de sacerdotes y laicos. Porque de hecho los momentos más significativos y más valorados en la encuesta que se llevó al final fue el momento de la reconciliación. Hubo confesiones durante todo el fin de semana sin parar, mucha gente confesando, y en los momentos de adoración, los momentos propios en los que nosotros mostramos nuestro servicio. Vimos además también la importancia de esa salida, de salir y manifestar la iglesia fuera de nuestros ámbitos, para que todos puedan entrar y puedan conocer. Esta fue una experiencia que para nosotros no se queda en una acción, sino que ahora pues, se nos pide que tengamos la valentía de dar la segunda parte. Gracias, don Miguel Ángel, por esta experiencia tan interesante. Al hablar de una conversión pastoral y misionera, hablamos también de una conversión de nuestros presbiterios.
Los sacerdotes hemos de sentirnos también personalmente incorporados al proceso de conversión de nuestras comunidades cristianas que nos han sido confiadas. Anteayer, Monseñor don Luis Argüello nos hablaba de 3 heridas que encontramos en el mundo actual. Heridas personales que condicionan el concepto de libertad. Heridas sociales que pueden conducir hacia una democracia fundamentalista y hacia un relativismo fundante. Y heridas eclesiales que nos pueden llevar a una mundanidad y autorreferencialidad espiritual. Heridas que afectan también a la vida y ministerio del presbítero. Monseñor don Antonio Prieto nos hablaba también del consumismo, del individualismo, de las decepciones en la vida del sacerdote y de la anemia de la identidad sacerdotal. Nos recordaba que la puerta del despacho del vicario tiene que estar abierta para atender a los hermanos sacerdotes. Muchas veces corremos la tentación, ¿verdad?, de tener tanto activismo que quizás estemos descuidando lo esencial, de tener esas puertas siempre abiertas, sin reservas. Decían sin horarios, a veces no es esto fácil, pero estar disponible para escuchar, para acoger, para atender. Ante esta realidad, los vicarios estamos llamados a acompañar y apoyar a nuestros sacerdotes. Un acompañamiento pastoral. De esto nos hablará hoy a continuación don Luis María García. Suya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un aterrizaje de la gran pastoral o de la diócesis al despacho del vicario, al encuentro tú a tú, que es otra realidad muy distinta y es una aportación que hago desde una cierta experiencia, pero también limitada, como podéis comprender. Soy religioso, no estoy especialmente inserto en la vida diocesana y por eso a lo mejor no capto bien cuál es el papel del vicario y el papel de otras personas dentro de la atención personal al sacerdote. Entonces, ¿qué diría yo de la experiencia o qué necesitan los sacerdotes para que en ese diálogo pueda aportarse una ayuda? Yo creo que necesitan un acompañamiento de la autoridad eclesial. Eso suena muy amplio, pues es el señor obispo y sin duda ninguna el pastor. Hay también estos ayudantes, estos delegados, estas personas, los vicarios que ayudan en la atención a las personas, pero yo creo que también desde la historia de la Iglesia no podemos olvidar pues grandes pastores que fueron grandes también acompañantes espirituales y que incluyeran como parte de su misión de pastores el acompañar espiritualmente a sacerdotes y a no sacerdotes, ¿no? Pues San Juan Crisóstomo, por poner uno un poco antiguo y otro un poco más cercano, pero también antiguo, pues San Francisco de Sales, sin duda ninguna, son ejemplos de personas que han tenido esa libertad y capacidad, bueno, pues también con su santidad para un acompañamiento de la autoridad eclesial, que es una autoridad pastoral. ¿Y qué rasgos tendría este acompañamiento? Por poner 2 palabras, pues, o 2 expresiones. Una sería humanidad espiritual. Tiene que tener la persona que acompaña, es decir, cercanía, es decir, empatía, capacidad de captar, de entrar en una relación afectiva con esa persona con la que voy a hablar, reconociendo también no solo esta naturalidad o esta capacidad, digamos, empática humana, sino reconociendo la dimensión espiritual de la persona que tiene delante. Sea que tenga problemas, sea que no los tenga, esa persona, el sacerdote, tiene una vocación que ha respondido y que está respondiendo y que está, digamos, sosteniendo pues todo lo que está viviendo. Y otro rasgo que tendría que tener este acompañamiento, creo yo, sería, porque es de la autoridad eclesial, no es solo un acompañamiento, por supuesto, espiritual o de apoyo, pues eficacia apostólica, no sé cómo llamarlo, este rasgo. Es decir, que el sacerdote acompañado o entrevistado o con el que se habla
perciba que la función del vicario, la función de esa persona que habla con él, de la autoridad, pues funciona. Es decir, que es eficaz, que si le planteo problemas, pues va a haber un seguimiento, va a haber, no digo una solución inmediata, evidentemente, pero va a haber pues una respuesta eclesial, autoritativa, que las reuniones valen para algo, que los problemas que planteo, que las demandas que hago, bueno, pues se me escuchan. Es decir, salgo contento porque he sido entendido y salgo contento porque me han entendido y van a hacer algo con lo que yo propongo. Entonces, ¿qué necesitan, me parece a mí, los sacerdotes? Pues atención a sus necesidades personales y pastorales. Yo creo que sería una primera necesidad que tendrían, creo yo, muy genéricamente dicha, pues todos los que están trabajando en una misión, o todos los presbíteros de una diócesis. Necesidades personales, porque las personales pues pueden ser muy básicas y no hay que descuidarlas, de salud física, de problemas a lo mejor económicos o de situación personal pues un poco más precaria, de salud psíquica, de eventuales crisis. La mayoría de las personas pues no tienen crisis muy graves, pero pues una pequeña neura de vez en cuando nos puede venir a cualquiera. Y bueno, pues esto afecta a la persona y afecta evidentemente a su trabajo pastoral. A veces la soledad, a veces la fragilidad humana pues por la ansiedad, por problemas derivados de una crisis personal que uno tiene, una dificultad que va encontrando y que no sabe cómo resolverla y a lo mejor la resuelve mal o la intenta resolver pues en la soledad, en el aislamiento, Dios no lo quiera, pero de vez en cuando pues en el alcohol o en otros refugios que se pueden dar. Bueno, pues son necesidades que de vez en cuando algunos sacerdotes tienen y que habría que atender o escuchar o estar atentos a ellos. Y luego a sus necesidades pastorales, pues a veces muy en concreto, porque pues a lo mejor llevar una parroquia o organizar un movimiento, teóricamente se sabe cómo se hace, pero luego las situaciones pues se enredan, hay problemas, hay gente que no me entiende, el equipo no funciona, a veces hace falta asesoría un poquito más pues, jurídica incluso, civil o canónica. Bueno, pues todo este tipo de necesidades pastorales que puede tener el sacerdote yo creo que son parte de lo que hay que atender. Lo que pasa es que la persona y la pastoral, es decir, la función o la misión o el ministerio, se juntan y se interfieren. Y entonces a veces pues hay problemas pastorales que no son solo pastorales, que son porque tú eres de una manera determinada. Si una persona es pues, muy autoritaria, pues va a tener un tipo de parroquia, un tipo de liderazgo o un tipo de gestión de su misión pues muy autoritario. Si una persona no es capaz de incorporar a gente que es diferente a laicos, como se nos ha dicho, ¿no? Pues que los laicos a veces están deseando colaborar y a lo mejor no encuentran fácil enganche, bueno, pues la persona interfiere evidentemente con la misión pastoral. No son dos tipos de necesidades que se puedan separar, sino que hay que verlas en conjunto. Y en el diálogo pues saldrán mezcladas y esa habilidad, entiendo yo, pues del que le acompaña o del que le entrevista o del vicario que está con él, ir pues discerniendo, en definitiva, a qué parte del problema hay que fijarse más, si a la parte, digamos, organizativa o de gestión o de eficacia o a la parte más humana que está debajo. Entonces, esto sería un tipo de necesidades, atención a sus necesidades personales y pastorales, y yo creo que otro tipo es el reto de incorporarlos plenamente a la misión diocesana, a los planes, a los proyectos, a la misión que se le ha dado, es decir, facilitar la comunión, especialmente de los que pues, pueden estar un poquito más aislados o más desentendidos o más desanimados, facilitar esa comunión pues prácticamente, es decir, con participación. Yo creo que ahí pues a lo mejor es que ver si ellos conocen y van echando a andar y van practicando los planes pastorales que la diócesis promueve y potencia, ver si están, a lo mejor hay que hacerles participar para que uno se entusiasme con un proyecto, si está en la gestión se va a entusiasmar más,
Si se implica a la gente, si implicamos a las personas, pues los vamos a tener más implicados. Es decir, que hay ahí un diálogo, ¿verdad?, entre la iniciativa del sacerdote y la iniciativa, pues, del líder, que en este caso sería el vicario, que le propone y que le da misión. Le da misión, bueno, la que tenga ya, pues eres párroco, eres encargado de tal movimiento, de tal asociación, de tal colegio diocesano o de lo que sea. Entonces, bueno, pues se revisa un poquito la misión principal de esa persona en ese diálogo y se ve las dos cosas, cómo está humanamente la persona allí implicada, y se ve también, bueno, pues si estás haciendo lo que la diócesis quiere que se haga ahí. A ver si contratas en el colegio diocesano a tus amigos o parientes, o contratas a gente que tenga, pues, el espíritu que la diócesis quiere transmitir en sus centros de enseñanza. A ver si en la parroquia, pues, incorporas, digamos, los planes parroquiales y vas uniendo a la gente, también a los alejados, y, en fin, poco a poco, o estás allí, pues, bueno, al que venga le atiendo, y al que no venga, pues que allá él y Dios le guarde. Pues no, es decir, hay que dar misión, hay que dar, digamos, estímulo al que está ahí. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que, pues, preguntar, ayudarlos a través incluso de la confrontación, hacerle, bueno, pues que revise cosas que no hace o que podría hacer y a lo mejor no se están viendo tan claramente. Es decir, también servir de estímulo. Bueno, en resumen, acompañar en las necesidades personales y pastorales, y también acompañar para incorporar cada vez mejor y cada vez más, cada uno según sus calidades, evidentemente, pero incorporar cada vez más, pues, a la misión de la diócesis. Gracias. Ayer en la capilla, en la experiencia tan preciosa de Lección Divina, Monseñor don Fernando Valera nos animaba a profundizar en la siguiente pregunta: ¿cómo alentar una experiencia espiritual de discípulo misionero en nuestras dinámicas? Pues este espíritu misionero también están llamados a vivir nuestros laicos. El documento La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia nos recordaba que los notables cambios sociales y culturales de los últimos decenios han inducido a diversas iglesias particulares a reorganizar la forma de encomendar la cura pastoral de las comunidades parroquiales. Esto ha permitido iniciar experiencias nuevas, valorando la dimensión de la comunión y realizando bajo la guía de los pastores una síntesis armónica de carismas y vocaciones al servicio del anuncio del Evangelio, que corresponda mejor a las actuales exigencias de la evangelización. En una renovación pastoral y misionera, los laicos tienen un papel fundamental. Don Kerman López nos compartirá a continuación la experiencia de la diócesis de Bilbao en la corresponsabilidad y en el acompañamiento a los laicos. Suya es la palabra, don Kerman. Muchas gracias. En esta primera intervención señalaré 4 modos de acompañamiento. Desde la experiencia de la diócesis de Bilbao vemos que son necesarios los 4 y que son complementarios. El acompañamiento formativo, el acompañamiento pastoral, el acompañamiento personal y el acompañamiento grupal. Antes sitúo someramente la diócesis de Bilbao. Unas 120.000 personas se declaran creyentes practicantes según las encuestas sociológicas. Para atenderlas estamos menos de 100 curas activos, quiero decir menores de 75 años, y 160 laicas y laicos con encargo pastoral y correspondiente nombramiento episcopal. De estos 160, un cuarto, 39, tienen remuneración económica y dedicación plena. Pero no quisiera que nos despiste esta cuestión, porque es muy particular. El objetivo de nuestro encuentro aquí es hablar de la experiencia de incorporar a laicos y laicas como agentes de pastoral y cuál es el acompañamiento que necesitan para ejercer corresponsablemente, para entender
que han recibido una llamada y que es gracia y no solo peso y cruz. La experiencia viene de largo, de los 90. El primer plan diocesano de evangelización, que tuvimos 1990-1995, marcó como uno de sus objetivos suscitar, formar y acompañar al laicado para que pueda impulsar la misión de la Iglesia, tanto en la vida pública como en la corresponsabilidad pastoral. Me ceñiré a la corresponsabilidad pastoral. Desde entonces, numerosos laicos y laicas, conscientes de las exigencias derivadas del bautismo, han escuchado la llamada de la comunidad a servirla y se han comprometido generosamente en la tarea de evangelizar, que es propia de toda la Iglesia diocesana. El compromiso y acción del laicado en la diócesis de Bilbao adopta gran pluralidad de expresiones: participación en la acción pastoral y también en la organización de las comunidades cristianas en todos los niveles, en el parroquial, en el vicarial y en la curia. Se ajusta al Directorio para el Laicado con encargo pastoral, aprobado en 2006 por el entonces obispo de Bilbao, don Ricardo Blázquez. Presencia de un laicado comprometido en la acción eclesial, sostenida en el tiempo y avalada también por la institución que acabas de nombrar, de la Congregación para el Clero de 2020, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión. El punto de partida se sitúa en el análisis de los retos pastorales que una unidad pastoral se propone. Nosotros tenemos prácticamente todas las parroquias ya en unidad pastoral, con las contiguas, donde haya una cierta homogeneidad social, católica, geográfica. Bien, si en el análisis que una unidad pastoral hace de cuáles son los retos para salir a misionar, se detecta la necesidad de encomendar a una persona laica la responsabilidad de un área pastoral, se inicia un proceso de discernimiento que desemboque en su elección. ¿Quién podría ser de entre nosotros? Hablamos de una responsabilidad de área pastoral, por ejemplo, el anuncio y la catequesis. Entre nuestras catequistas, entre nuestros monitores, ¿quién tiene un perfil que podría coordinar? Porque tiene don de gentes, porque ejerce ese ministerio tan propio nuestro que es de aglutinar, de hacer comunión. Bien, pues desde ahí se hace el primer discernimiento. La comunidad, los órganos de corresponsabilidad se preguntan ante Dios quién podría ser y a quién le podremos decir. Aterrizando. Hay equipos de catequistas, de liturgia, de cáritas, de mantenimiento del patrimonio y de la economía. Necesitan a alguien que los acompañe, pero el cura no llega. Busquemos a alguien cercano al que poder acudir, con quien poder contar. Alguien que cuide los pequeños detalles que ponen bálsamo ante el desgaste. Pues esta persona normalmente es una laica, puede ser una religiosa, pero más veces es mayoritario el pueblo de Dios laico seglar, más veces es del laicado. Proponen a alguien, pero ¿quién se lo dice? Entonces es cuando nos llaman a los vicarios. Y cuando comentas, es una persona entregada, ya es catequista, ya está en la liturgia, tiene una actividad, pero en un grupo de más personas que hacen algo parecido. Y claro, les estás hablando de un nombramiento episcopal, les estás hablando de una encomienda para 3 años, les estás hablando de una responsabilidad que tiene un envío porque es cara a la comunidad y la comunidad tiene que verte y de aprobarte y alabar a Dios por ti. Y entonces ya te dicen, hombre, me pides esto porque no hay curas. Bueno, ya veíamos que estos documentos que estamos trabajando y que el Papa insiste, esto no es porque no hay curas, ¿no? Y es lo que yo intento pues en esas conversaciones cuando me ha tocado decir, ¿no? Una lectura solo sociológica es Roma, o es que el Espíritu de Dios no trabaja en la historia. Me acuerdo de Gaudium et Spes, número 11. El pueblo de Dios cree que es conducido por el Espíritu del Señor e intenta discernir en las exigencias de nuestro tiempo signos de la presencia y del designio de Dios. Pues aquí estará de Dios. Bien. O sea que es el Espíritu quien empuja en esta dirección. Otra cosa es que la sociología, y el Espíritu tampoco será ajeno a ella,
también nos está diciendo que necesitamos más agentes de pastoral que los que el ministerio ordenado proporciona. Bueno, ayudamos siempre a evitar una confrontación, curas, laicos. Estamos proponiendo una comunidad. Todos somos bautizados, aunque algunos tengamos otro sacramento que también confiere carácter, recrea nuestra identidad. Todos los bautizados tenemos diversas funciones al servicio común de la Iglesia, ya nos lo dice Pablo. Y de esto se trata, servir a la única misión de Cristo, desde diferentes carismas, desde diferentes capacidades. Dios no llama a los capacitados, suelo decir, capacita a los llamados. Bueno, normalmente nos sale bien. La mayoría de la gente asume y acepta que si la comunidad, mediación de la voluntad de Dios está tan insistente, pues aceptarán esto. Pero ¿y cómo? Pues bueno, esto es el acompañamiento, ¿no? También tratamos de evitar ambigüedades respecto a las tareas específicas e insustituibles del párroco, de las encomiendas específicas propias del laicado con encomienda pastoral. El párroco, no tengo que abundar aquí, hace presente al obispo en la parroquia. Es el responsable de edificar la comunidad puesta para alabar, anunciar y servir en cada territorio. Y su atención, la del párroco, llega a la globalidad de las acciones esenciales de la Iglesia. En cambio, el laico con encomienda pastoral participa de la cura pastoral del párroco, así lo dice el código, colaborando con él en la coordinación de una de las áreas, no de la globalidad, una de las acciones esenciales de la Iglesia. Así hemos procedido. La pregunta que me insistían para este primer momento es cómo acompañar a estas personas para que realicen la misión que se les pide. Bueno, para eso tenemos un secretariado para el laicado muy activo. Es el encargado de velar, de garantizar que se realicen los 4 acompañamientos. El formativo dependerá del nivel de formación de la persona en su punto de partida, también de la exigencia de la responsabilidad que se le propone. En definitiva, la formación trata de ayudar a que se sienta capaz y eficaz en la tarea. Es una formación integral, es decir, no solo va, diríamos, de las cejas hacia arriba, aspectos no éticos, no, coge el corazón, mueve las piernas. Por eso siempre es en grupo, que haya contraste, con un acompañante permanente, naturalmente con un proyecto que suelen ser 3 años, si no es ya ir a la Facultad de Teología, con un material de lectura previa a cada sesión, tipo seminario, con un retiro trimestral. No estamos aquí, insisto, para llenar nuestra cabeza de contenidos, sino para rezarlos también. Y con sesiones, normalmente cuando se pasa de un bloque a otro, de la martiría a la liturgia, por ejemplo, que suelen ser bloques de 3 meses, hay un encuentro con responsables diocesanos, los vicarios, las delegadas o delegados de anuncio, de caridad y justicia, de misiones. Bien. Aspecto formativo es un verdadero acompañamiento. El acompañamiento pastoral tiene que ver con lo que escuchábamos a don Luis María, porque el párroco normalmente es el responsable pastoral y como tal autoridad acompaña en la pastoral, pero también a veces puede haber conflictos. Dicen, es que no tenemos feeling. Bueno, no estamos para hacer amigos, estamos en una misión, pero aún así hay roces. Por eso es muy importante que además de ese acompañamiento pastoral, que podríamos asimilarlo en la formación del seminario al fuero externo, puede haber un acompañante personal. Y si no lo tiene la persona en el momento de tener una encomienda, le pedimos, le ofrecemos que elija una persona, entre varias, presbítero, para el acompañamiento personal, el espiritual, el humano. Diríamos que es ese fuero interno, ¿no? Donde puede también desahogar pues las fricciones
con el equipo, el resto de personas de la pastoral y sobre todo con su responsable pastoral. Bien, y también decía un cuarto dimensión de la formación, que es grupo. Cada laico que tiene una encomienda pastoral está en un grupo. Es de los que están en primera encomienda, 3 años, o en segunda encomienda, 6 años, o por área, en anuncio y catequesis, en un territorio, junto con otros que están en lo mismo en otro territorio. Es importante ese grupo de contraste que les ayuda a buenas prácticas, también a humanamente convivir. Bueno, lo mismo que nos pedimos a los curas, ¿no? Ese servicio para el ministerio ordenado que nos pide formación permanente, convivencia, etc. En conclusión, se trata de que la persona llamada a ejercer alguna responsabilidad en la comunidad cristiana contraste y madure diferentes aspectos implicados en su responsabilidad, espirituales, teológicos, pastorales, y discierna, en este camino, si en el ejercicio de su responsabilidad descubre una vocación específica de servicio a la comunidad. El acompañamiento personal constituye una tarea muy propia de nosotros, el ministerio ordenado. El servicio presbiteral a la comunión incluye, entre otros aspectos, ayudar al desarrollo integral de las diversas vocaciones, suscitarlas, detectarlas, discernirlas y alentarlas. Y en este viaje de laicas y laicos, algunos llevan desde el 90 y ya con un compromiso de estabilidad para cualquier lugar, como nosotros la promesa de obediencia, para cualquier lugar que el obispo considere que es donde se le necesita. Quien recibe una encomienda está llamado también a acompañar a otros miembros de la comunidad cristiana y al ser acompañado por ellos. Por tanto, el acompañamiento se realiza primeramente allí donde la persona desarrolla su responsabilidad eclesial. Es decir, si se suscita la necesidad de una laica o un laico para responsabilizarse de un área pastoral en un territorio, la primera mirada es ese territorio. A ver si allí podemos encontrar una persona que responda a esta llamada. Naturalmente, ningún territorio es la Iglesia toda. Es parte de un todo mayor, que es la Iglesia diocesana. Si no fuera posible en ese lugar, pues miramos otro lugar o otros que han pasado por la experiencia en otro área de la pastoral de diocesana. Sin más hasta ahora. Es que ricasco. Gracias. ¿Cómo alentar una experiencia espiritual de discípulo misionero en las dinámicas diocesanas? Esto también implica una capacidad de acompañamiento a los distintos servicios y estructuras diocesanas, para que poco a poco vayan profundizando en esta espiritualidad del discipulado. A partir de la experiencia de la Feria Diocesana Lux Mundi, ¿qué aspectos estáis trabajando, cuidando, profundizando desde la diócesis de Orihuela, Alicante? Bueno, pues hay tres llamadas y luego una invitación, exhortación, exigencia del proyecto diocesano que además materializa el obispo y que me gustaría que escucharais. Como llamadas, la primera llamada importante es a perder el miedo. Porque muchas veces, no el temor, pero sí el miedo. Y el miedo que a veces está enmascarado en siempre se ha hecho así, no voy a poder, voy solo, no sé cómo hacerlo. Perder el miedo y fiarnos. Cuando nos fiamos, cuando nos atrevemos, cuando apostamos, cuando dejamos de ser cicateros, pues el Espíritu se derrama y se derrama de verdad y hace muchísimo. Es una invitación a todas las comunidades a ponerse en camino, a salir con valentía, como llamada. Una segunda llamada, quizá también que para nosotros ha sido una enseñanza, es el tema económico, donde está tu corazón, está tu tesoro, ¿verdad? Y a veces, ¿dónde ponemos la economía en las parroquias, a nivel pastoral, a nivel diocesano? Dedicamos mucho quizá a las piedras y se nos olvida que tenemos que a quien tenemos que convertir, a quien tenemos que anunciar son a las personas. Aquí hicimos una apuesta con la feria, una apuesta económica también importante. Y descubrimos que cuando apostamos, la gente apuesta. Y hubo momentos preciosos, dos en concreto. Primero y principal, que
esto era una apuesta porque había que hacer alquileres, porque había que hacer una inversión muy, muy potente, que a la Iglesia diocesana no le ha costado ni un céntimo, porque las empresas y mucha gente que ha querido contribuir ha hecho que esto no solamente sea posible, sino que además haya dejado recursos para la diócesis. O sea, cuando tenemos la valentía de ponernos en camino, pero además ha dejado un recurso muy potente, porque hemos conseguido hacer una alianza familia-empresa, y con esa alianza familia-empresa se han comprometido muchas empresas diocesanas que están trabajando en la diócesis a cuidar los centros de orientación familiar, con recursos económicos para que puedan dar un servicio a la familia en la diócesis. Y una tercera llamada es a replicar lo que fue la feria diocesana Lux Mundi, que fue para toda la diócesis, pues que eso se pueda replicar en otros lugares. Y además que se replique con ese deseo de comunión, de apertura, de alegría, y además que se replique con verbos que son muy de renovación, salir de nuestro entorno, salir de lo que siempre nos ha funcionado y vemos que ya no está funcionando. Y no digo que haya que dejar de hacer, sino salir, innovar, dar pasos hacia adelante, ofrecer, invitar a que la gente se pueda comprometer, que la gente se pueda implicar, escuchar no dando recetas, no diciendo qué hay que hacer o cómo hay que hacer, escuchar al pueblo de Dios, qué dice el pueblo de Dios, y también recibir qué nos dan, qué nos aportan, esa como tercera llamada. Y luego una llamada concreta del obispo, que quiero explicaros porque está dentro del proceso diocesano de evangelización. Comprometámonos todos a hacer esa revisión, para así tener la luz del Espíritu Santo de por dónde debemos de caminar. Creo que algo muy práctico que debiera de nacer de Lux Mundi es conformemos esos equipos de evangelización, o añadamos a nuestros consejos pastorales personas que tengan esa encomienda específica. Está claro, sería un error que este fin de semana hubiese sido maravilloso, magnífico. Ciertamente yo he escuchado palabras de vuestra boca pues llenas de agradecimiento, ¿no? Lo cual doy gloria a Dios por ello. Pero cuidado, que el maligno está agazapado esperando que pase el fin de semana. Y ahora tenemos que venir nosotros y rematar y concretar. Y concretar la letra pequeña, y pongamos medios, porque si no ponemos medios concretos, como este al que me he referido, pues tenemos el riesgo de que esta gran apuesta sea un punto de llegada y no un punto de partida. Luego, como concreto, después de la Feria Lux Mundi, lo que buscamos, y es un poco un elemento necesario para poder llevar adelante el proyecto diocesano de evangelización, es los equipos de evangelización de cada comunidad. ¿Qué son esos equipos? Primero, no es gente colaboradora. Nosotros tenemos muchos colaboradores alrededor que le delegamos pues, cosas que hacer, sino buscamos corresponsables. Los laicos son corresponsables de la misión de la Iglesia, gente que quiera participar de la misión de la Iglesia en serio y asuma responsabilidad, comparta la responsabilidad con el sacerdote, lo cual eso nos quitaría mucho cansancio, no cansancio físico que también, sino el cansancio anímico que en muchas ocasiones se da en nuestros sacerdotes. Además, que sea un grupo pequeño, no tiene que ser un grupo grandísimo, no es el Consejo de Pastoral, el cual es el Consejo de Pastoral por estatutos, están representadas todas las realidades de la parroquia, sino un grupo pequeño, complementario, de distintas áreas. Ayer aquí hablaban de animales, que aquella persona que sabe acompañar, aquella persona que es más serena y que intenta hacerlo todo más racional, aquel que es más impulsivo, más creativo, aquel que es más directo. Bueno, pues un equipo de gente que sean complementarios. Además, que esté unido, no es el Consejo de Pastoral, pero que esté unido al Consejo de Pastoral para que pueda revertir todo lo que están trabajando al Consejo para que el Consejo pueda ejecutar. Además, que sea un grupo de gente comprometida, no vale cualquiera, gente comprometida con la Iglesia, gente que es discípula, ha tenido ese encuentro con el Señor y porque ha tenido ese encuentro tiene ese deseo profundo de salir a anunciar. Y además, que tengan la valentía de parar. Y parar no para hacer cosas, no es un grupo que tenga que hacer cosas, tiene que parar a soñar. Y a soñar el sueño de Dios, lo que Dios quiere para esta iglesia de Orihuela. ¿Y qué se le pide? Bueno, podría dar las características de este equipo de evangelización, tenemos publicadas también, pero por no alargar, ¿qué buscamos para
para este equipo de evangelización. Primero, que recen con el sacerdote con frecuencia. ¿Y recen para qué? Para descubrir la visión que Dios implanta en el corazón del pastor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para esta comunidad? ¿Dónde quiere llevarla? Que junto con el pastor tengan la capacidad de discernir cuál es la visión de mi comunidad parroquial, de mi movimiento, de mi colegio. Que además, una vez que tienen clara la visión, que la han escrito, que la han comunicado constantemente al consejo y a la comunidad, tengan la valentía de definir, de elaborar cuál es la misión concreta de esa comunidad, de saber quién es. Y por último, fijar cuáles son los valores. ¿Y esto qué trabajo hemos pedido a este equipo de evangelización para este año? Que hagan una revisión. Y hemos dado herramientas. Una de las herramientas que estamos ofreciendo es la que se publicaba en Valencia, en ese Congreso de Buenas Prácticas Parroquiales, las encuestas EPEM, que ayudan a ver en qué momento está cada comunidad y te va dando pasos para poder seguir avanzando en esa renovación misionera de las comunidades. Además, hemos cogido recursos que son muy de empresas y muy de educación, el DAFO, CAME, para poder hacer esos análisis de nuestras comunidades. Y para comunidades más sencillas, pues hemos hecho una batería de preguntas para que puedan hacer esa revisión de en qué momento están, puedan ver cuál es la visión, puedan elaborar la misión y puedan fijar los valores. Siempre, una vez que eso se ha hecho, se le pide a este equipo de evangelización que para estos 6 años que dura este proyecto diocesano de evangelización, elaboren una estrategia que pondrá en marcha el Consejo de Pastoral junto con toda la comunidad. A este consejo se le pide que con mucha frecuencia tenga la valentía de comunicar y comunicar qué están haciendo, cómo lo están viviendo, para que sea un feedback, para que no sea cosa de un grupo de personas, sino para descubrir qué es lo que el Espíritu está diciendo a toda la Iglesia. Gracias, don Miguel Ángel. Ayer, en la Lección Divina, Monseñor don Fernando Valera nos invitaba a reflexionar junto a nuestros hermanos vicarios sobre cómo acompañar el desencanto, el cansancio y las heridas de los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio. Pero podríamos reflexionar también sobre cómo animar, cómo motivar, alentar a nuestros sacerdotes en su encomienda pastoral. Para ello, un lugar privilegiado es la entrevista personal. Hay algunas claves que facilitarán las entrevistas con los sacerdotes. ¿Qué se debería cuidar por parte de los vicarios en la entrevista? ¿Qué se puede hacer para que la entrevista resulte de ayuda al presbítero en su misión evangelizadora? Somos conscientes que en este apartado puede haber una ambivalencia con la figura del delegado, del clero o vicario del clero, incluso a veces con la figura del arcipreste. Pero no cabe duda de que los vicarios también programamos entrevistas personales. Don Luis María, suya es la palabra. Gracias. Pues vamos a ver qué se debería cuidar en la entrevista, viendo cuál es el papel del vicario, de la persona que hace la entrevista al sacerdote al que vamos a recibir. Bueno, pues lo sintetizo en un previo y tres momentos. El previo es, primero, tener encuentros más o menos programados, diría yo, más o menos sistemáticos, más o menos frecuentes, ya no sabría yo decir, pero que el sacerdote se sienta acompañado. Estar accesible, me parece que se decía, ¿no? Tener la puerta abierta al que viene. Y yo creo que también pues tener el teléfono a mano para el que no viene, porque hay gente que no vendrá, hay gente retraída. Entonces, ¿cómo la traigo? ¿Cómo la invito? ¿Me acerco yo allá o le invito a que venga? Bueno, tener entrevistas. El vicario como animador. Y luego, pues, el que entrevista tiene que saber qué disposición tiene ante la persona que viene. Y a lo mejor tiene por la mañana que rezar, a quién voy a recibir hoy, y encomendarle al Señor, a Él, y encomendarse a sí mismo al Señor. ¿Por qué? Porque unas personas nos suscitan esperanza, ánimo, alegría, y nos encanta hablar con ellas,
y otras personas pues nos cuesta un poco más. Y esa disposición que yo tengo cuando hago la entrevista la capta el otro. Y hay que rectificarla, hay que ordenarla, hay que controlarla. Es decir, un previo es el saber qué disposición tengo ante esta persona que vendrá o ante este problema que tengo que afrontar y disponerme también espiritual y humanamente a ello. Y decía 3 momentos. El primer momento es la preparación, es antes de que haya la entrevista, preparar los temas. Bueno, hemos hablado de algunos, han salido indirectamente muchos, pues ¿de qué tengo que hablar? ¿O de qué me interesa hablar? Es verdad que la otra persona, el sacerdote, viene con sus temas, pues por supuesto, pero a lo mejor hay alguno que a mí me interesa y él no lo trae, pues los voy preparando, problemas personales, como decíamos, parroquiales, pastorales, la integración mayor o menor que tenga en la diócesis, la colaboración con los proyectos diocesanos, bueno, cuáles son los temas, yo diría también un poquito ya... y no es solo de dirección espiritual, ¿no?, sino los posibles engaños espirituales, personas que están muy orientadas o muy empecinadas en unas líneas y a lo mejor aquí hay una afección desordenada, vamos a llamarla así. Hay una cosa buena, pero que tú la marcas tanto que a lo mejor obedece a algo que no es tan bueno. Bueno, pues, ¿qué cosas quiero yo, qué temas quiero yo plantear? Y conocer, como digo, a la persona que viene. Yo creo que a unas personas las conocemos más y otras las conocemos menos, o porque las hemos tratado más, o porque son más abiertas, o porque son más esquivas, las hemos tratado menos. A veces a lo mejor hay que pedir información discretamente a fuentes fiables, pues no sé, a un compañero, a su párroco, a su vicario, al arcipreste. Es decir, a lo mejor necesito información porque tengo rumores o me han dicho no sé qué y bueno, quiero saber un poquito con quién voy a tratar. Es decir, saber que bueno, pues soy una autoridad que tengo que ayudar a las cosas que son claras y a las cosas que tampoco a veces lo son. O sea que la preparación sería el primer momento. El segundo momento es la entrevista propiamente dicho, el encuentro. Que yo diría que, por supuesto, hay muchos modos de encuentro. Y hay un encuentro pues, en muchas reuniones diocesanas, pues hablo con uno, le pregunto por algo, en fin, es un encuentro un poco informal, que es muy útil, sin duda ninguna, pero yo creo que tiene que haber también un encuentro un poco formal, un poco de darse tiempo y estar sentados y sin teléfono que nos interrumpa. Y en esos encuentros así más formales, ¿qué diría yo? Como, digamos, como técnica o como cosa práctica, como recurso para la entrevista. Yo diría que lo primero, nos dicen todos los técnicos, todos los entendidos, es escuchar. Escuchar y que la otra persona sepa y capte que estoy escuchando. Dejarle la iniciativa. Generalmente, pues un sacerdote, si quiere hablar, habla. Si estamos hablando de acompañamiento pastoral, de gente joven y tal, a veces hay que tirar de la lengua. Pero un sacerdote, si quiere hablar, tiene mucho de qué hablar. Y se siente escuchado. Si se siente escuchado, yo entiendo que muchas veces hablan y a lo mejor hablan largamente. Dejar hablar con libertad, con confianza y a veces, depende del carácter de cada uno, por eso la disposición, si uno es más bien dado a la gestión, pues hombre, pues va a lo práctico, ¿no? Entonces el escuchar a veces no es práctico, pero podríamos decir que no hay nada más práctico que una buena escucha, porque la persona se fiará de ti, ¿no? Se siente escuchada y acogida. Bueno, detrás de escuchar o después o a la vez que voy escuchando, entender. Entender, hay cosas que se entienden en la primera, cosas que se explican claramente, cosas objetivas, pero hay otras cosas que no se entienden tan bien, dinámicas un poco más de fondo, motivaciones, ¿por qué esta persona hace eso? ¿Por qué aquí se bloqueó? ¿Por qué no se entiende con aquella persona que a mí me parece que es bastante razonable? Hay cosas que no entiendo. Bueno, pues hay que intentar entender. Si no entiendo, no voy a saber responder bien. Y para entender, pues se puede explorar situaciones, problemas, conflictos, lo que sea, ¿no? Pues explorar, preguntar, analizar, donde hay dudas, donde hay problemas. Y para entender, para ver la luz, pues también vamos a meter la palabra, pues hay que discernir espiritualmente qué le dice Dios a esa persona a través de su oración, de sus emociones, y qué te dice Dios o qué te pide Dios, bueno, a través de la misión
que te da la diócesis, ¿no? Que te han dado un día. Bueno, pues ayudar a discernir, que en el fondo también es recurrir a su motivación espiritual. Y tú puedes tener emociones muy variadas, pues de ti mismo, del buen espíritu o del malo, y no des por buenas todas las emociones, como hacen los chavales de 20 años. Estoy contento, luego es de Dios. Hombre, no es tan simple la cosa, hay que discernir un poquito más. Tenéis que venir aquí al santuario de vez en cuando a que nos expliquen cómo es esto de discernir. Es un poquito más complejo. Bueno, pues no digo yo que los sacerdotes no sepan discernir, pero a lo mejor alguno pues no sabe muy bien o se ha olvidado porque no ha practicado, y para el discernimiento es muy útil otra persona. Tú haces tu discernimiento, pero lo pones en común y te lo confirman o no lo ven tan claro. Es la función de este discernir para entender bien. Y cuando se ha uno entendido bien, cuando el entrevistador ha captado, pues bueno, es el momento de explicar y de proponer. Lo que decíamos de la parte de la eficacia de la entrevista, ¿no? De las respuestas que se puedan dar. A lo mejor hay cosas que son más de tipo humano y personal, que no hay nada práctico que hacer, pero otras veces pues sí, hay que tomar decisiones, o hay que darle nuevos encargos, o decirle que se retire de no sé qué, o que corrija aquello de una manera, es decir, la propuesta, pedir tareas, a lo mejor comprometerle en alguna cosa diocesana para incorporarle y hacerle participar un poco más activamente. Y bueno, pues terminar resumiendo tranquilamente y no dejando la bomba en el último minuto. Es decir, y no te olvides de esto, y plum, le sueltas la última. Hombre, no, eso se suelta a mitad de entrevista para que la pueda digerir y te pueda decir que sí o que no. Terminar dulcemente. Bueno, este es el segundo momento, la entrevista. Y el tercer momento, que yo creo que es muy útil y a lo mejor pide un tiempo, es reflexionar, o si queréis discernir sobre lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado en esta entrevista? Tomar alguna nota, saber cómo está esta persona, saber si los problemas son personales, son, digamos, un poco físicos o materiales o lo que sea, o son psicológicos, o los problemas son pastorales, o es que se organiza muy mal, o es que está muy solo. Bueno, pues digamos, ver un poquito en los diversos campos de los que se ha hablado, ver un poquito cómo está y mirar a ver si tengo que tomar yo alguna decisión, es decir, si de mí depende, para el bien de esta persona y de su misión y de su parroquia y del pueblo de Dios al encomendado, si de mí depende, pues ayudarle de alguna forma, comunicar algo, a lo mejor al señor obispo, a lo mejor a algún compañero suyo, es decir, hay que darle cauce a alguna cosa para que la eficacia del gobierno pues sea real. Esto sería en síntesis lo que se me ocurre para la entrevista en concreto. Gracias, Luis María. En la primera parte de esta mesa de experiencias hablábamos de la necesidad de reorganizar la forma de encomendar la cura pastoral de las comunidades parroquiales. En la diócesis de Bilbao en los últimos años han trabajado y promocionado la figura del referente parroquial. Un servicio interesante en las diversas comunidades cristianas. Don Kerman López, ¿qué es exactamente la figura del referente parroquial? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Con qué dificultades os estáis encontrando en el camino? ¿Cuáles son los próximos retos y desafíos? ¿Cuál es exactamente esta figura? Vamos a narrar y describir, más que a llegar a una conclusión así, ¿no? Voy a empezar por indicar que aquí hay dos vicarios episcopales territoriales de la diócesis de Bilbao. Cada uno de ellos, además de vicario, es párroco. Párroco que atiende, cada uno de ellos, más de 10 parroquias distribuidas, cada uno de ellos, en 5 municipios. La diferencia está en que una zona es rural, con 5.000 habitantes, y la otra es de periferia industrial, con casi 40.000 habitantes. ¿Cómo pueden estar aquí tan tranquilos con tanta parroquia? Gracias a los referentes parroquiales. En sus respectivas parroquias hay alguna persona que cuando alguien piensa, necesito algo de la Iglesia, nuestro padre está ya poniéndose cada vez más malito, habrá que pensar en la unción. ¿A quién se lo digo?
a Puri, a Pepita, a José Andrés. Hay personas concretas que en un pueblo, enseguida a cualquier familia le viene a la cabeza. Pues esa persona normalmente será la referente parroquial. En este contexto de curas que atienden más de una parroquia, que no pueden estar permanentemente presentes en cada una de ellas, que además tienen un pluriempleo y otras responsabilidades, el cuarto Plan Diocesano de Evangelización, que lo tuvimos del año 2009 al 2013, o sea que es una experiencia ya de un poquito más de 10 años, se titulaba Revitalizar nuestras comunidades. Y una de sus acciones pedía abrir procesos para designar referentes parroquiales. Así que esta experiencia se inició en 2013, en diversos lugares de la diócesis, promoviendo procesos de discernimiento y formación, que han desembocado en el nombramiento y encomienda de personas que, en muchos casos, ya estaban siendo, junto con el presbítero, esa persona de referencia, que a cualquier familia del pueblo le venía a la cabeza. ¿Con quién hablo yo de esto? ¿Cómo hay que hacer para apuntar al niño a la catequesis? ¿Con quién hablo de esto? Pues le viene a la cabeza. La diferencia es que esta figura le hemos puesto un nombre, una homogeneización en formación, en criterios, en tiempo, en relevo, en fin, de esto es de lo que querría hablar. Este recorrido ha propiciado concreciones diversas según las características de los lugares y la disponibilidad de personas. Por eso decía que lo de exactamente es que es muy distinto en una zona urbana, semiurbana, industrial, que en una zona rural. Es distinto en un pueblo cuya parroquia tiene 11.000 habitantes que en un pueblo cuya parroquia tiene 400 habitantes. Después de 10 años de experimentación, hay dos elementos que nos animan a continuar y a fortalecer esta figura. La buena experiencia recabada de 10 años y la acentuación de la necesidad de una participación laical intensa y sostenida para poder acompañar la vida de cada comunidad creyente, que el contexto de nuestro Papa Francisco y los documentos últimos pues nos están invitando a continuamente a este caminar juntos, a contar con el laicado como corresponsable de la misión de la Iglesia, también dentro de la Iglesia. ¿Cuál es la novedad? He hablado antes de una experiencia de más de 30 años, de personas que se encargan de una área de la pastoral. La novedad ahora es corresponsabilizarse de la atención global, pero claro, con una gradación. No estamos hablando de ministerio ordenado. Se promueve y se anima, es lo que se le pide a estas personas, en comunión con el párroco y bajo su dirección, la actividad de una comunidad parroquial, el estar al tanto. De este modo, el referente parroquial presta un servicio de comunión que contribuye a mantener el tejido comunitario vivo y coordinado. De esto se trata, de que no haya ninguna parroquia con vida comunitaria cerrada, que siempre haya alguien con el que poder contar. Esto es la globalidad que suscita, que es una persona, la referente parroquial, que llama a la catequista, que llama al voluntario de Cáritas, que los acompaña, que los anima, que detecta otras vocaciones para ese tipo de servicios. Su globalidad no es de última responsabilidad, sino de colaboración estrecha con el párroco, que no está allí al día, pero que gracias a esta persona el párroco puede estar bien al día de lo que acontece en aquella comunidad, de las personas que necesitan su presencia, una unción, de las personas que necesitan su ánimo para que en la vida asuman responsabilidades, en la vida civil y en la intraeclesial como católicos. El marco propio para la institución de referentes parroquiales es la unidad pastoral. Pensamos, hay un párroco con varias parroquias, es moderador pastoral de un equipo donde hay más laicas, laicos, religiosas, religiosos,
que tienen un área concreta de la pastoral, la coordinación de toda la catequesis o de toda la caridad o de toda la pastoral de la salud o de la liturgia, de los equipos de liturgia, de animación litúrgica. Bien, junto a este equipo, en cada pueblo una persona que no está en concreto para ninguna especialización o especificidad, pero sí que está un poco para la atención, para la acogida, para la coordinación. El referente parroquial está llamado a formar parte, por tanto, del equipo ministerial, o al menos del consejo de la unidad pastoral a la que pertenece la parroquia en cuestión. El trabajo en equipo y de manera coordinada es un elemento clave de la tarea a desarrollar. No puede ir el párroco y su equipo por un lado y el referente por otro. No se trata de sustituir la acción evangelizadora de la comunidad, sino de alentarla. Es una persona que nos ayuda a estar presentes, que nos ayuda a acertar los días que vamos a esa parroquia, a acertar en hablar con quienes lo necesitan, a animar y alentar las actividades que en ese momento están más necesitadas de nuestra presencia como presbíteros. Como agente de globalidad, las tareas que pueden formar parte de la encomienda dada a quien es referente parroquial se refieren a las 4 acciones eclesiales fundamentales: la comunión, el anuncio y educación en la fe, la celebración y liturgia, el servicio a la caridad y la justicia. Pero no todos hacen todo, porque es distinta una parroquia pequeñita de una población de 400 habitantes, donde 40 pueden ser practicantes, que una población de más de 5.000 habitantes, donde más de 500 son los practicantes, ¿no? Con todo, la realidad eclesial de cada lugar y las posibilidades de las personas concretas admite una pluralidad muy grande. Por tanto, ¿qué es exactamente un referente parroquial? Hay que, mediante ensayo, error y acierto, ir buscando cuál es su función. Pero en concreto es que donde hay una comunidad, la comunidad siga viva. Porque nuestra presencia el día que vamos, presbíteros, párrocos, es de mucha cualificación gracias a una persona que hace de puente entre nosotros y esa comunidad. Sí querría decir los agentes implicados, una palabra para el moderador pastoral y otra para el seminario. El moderador pastoral es el responsable último de la atención y de dinamización de la unidad pastoral, de las comunidades parroquiales que están en esa unidad pastoral. Desde su particular vocación forma parte de un equipo ministerial conformado en pluralidad de vocaciones y ministerios laicales y ordenados, donde se articula corresponsablemente el conjunto de la acción pastoral. Esta es nuestra función como aglutinadores de la comunidad y de sus miembros más activos. Es propio, por tanto, de nuestro ministerio fomentar el trabajo conjunto y coordinado de los distintos ministerios y vocaciones. Ha salido estos días que a veces trabajamos demasiado individualmente, ¿no? Es parte de nuestro cometido potenciar referentes parroquiales, incorporarlos a los espacios de corresponsabilidad y hacer que estos resulten lugares de diálogo, trabajo en común y decisión corresponsable. Bueno, esto es lo que nosotros en la diócesis de Bilbao, en la provincia de Vizcaya, tenemos como un criterio. Y para que un sacerdote pueda funcionar así, sabiéndose miembro de un equipo, miembro cualificado, líder, necesitamos que el seminario forme en esta perspectiva. El seminario diocesano le pedimos que cuide la formación de los futuros presbíteros en la estima y peculiaridad de su vocación dentro de un marco de una iglesia corresponsable y sinodal, y consecuentemente que den a conocer los formadores la figura del referente parroquial y otras formas de corresponsabilidad laical aprobadas en la iglesia diocesana. Hasta aquí lo que yo puedo deciros de entrada, luego las preguntas que queráis. Muy bien, pues muchas gracias, don Kerman, don Luz María, don Miguel Ángel. Al inicio de esta mesa de experiencia recordábamos que no venimos aquí como maestros, sino sobre todo para compartir nuestras experiencias y aprender los unos de los otros. Por eso queremos ahora dar comienzo a un diálogo entre los aquí presentes y esta mesa de experiencias
pues para plantear alguna cuestión, alguna opinión, algún matiz, alguna pregunta, para que nos podamos enriquecer mutuamente. No hay café, sí hay café, ¿eh? Vamos a estar un tiempito compartiendo y luego ya vamos al café. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras experiencias que nos habéis comunicado. Me voy a dirigir a don Kerman. Me parece muy iluminativo todo lo que ha dicho y me imagino que eso de ensayo, ver en qué hemos acertado, ir cambiando, y eso nos vendrá muy bien para las otras diócesis cuando nos llegue el momento de, o si empezamos ya a contar con los referentes parroquiales. En mi diócesis sí que es verdad que, por ejemplo, Cáritas Parroquial tiene personas, Cáritas Diocesana tiene personas contratadas que se dedican a cuidar las vicarías y tal. Creo que no tenemos, en evangelización creo que no tenemos, ahora creo que se ha contratado una persona a media jornada, porque comparte, es profesora de una universidad y va a dedicarse a la pastoral juvenil, como delegada o como de pastoral juvenil. También hemos tenido algo en delegados de pastoral de la salud, con alguna persona muy metida profesionalmente en el tema este, ¿no? Y que por tanto domina mejor que un sacerdote, porque es médico, porque es enfermera o enfermero. Mi pregunta va a ser muy así, muy de ir por casa, ¿eh? Me preocupa el tema de a los contratados. Los contratáis, contratad con todos los derechos, hay un seguimiento de su jornada laboral, hay jornada laboral. Os está creando problemas, por ejemplo, entre los que son voluntarios y que son referentes y los que están recibiendo un salario o un sustento y no lo son. Porque claro, las diócesis no tienen esa facilidad de contratar a alguien. Es una cosa muy... Esto no es tan fácil, ¿no? Lo digo por un tema de ir por casa, ¿eh? Porque sí, me parece muy iluminativo, pero quisiera conocer un poquito esas dificultades. Bien, yo decía que el asunto hoy no nos traía a hablar de esto porque puede despistar, pero está bien que hablemos de esto porque está ahí. A ver, te pongo un ejemplo muy concreto. Yo he compartido en mis últimos 5 años de vicario territorial ser párroco de Sestao. Unos 40.000 habitantes, en un pueblo muy concentrado, no tiene de hecho ninguna zona rural, no hay huerta, es todo casas y fábricas. Con 4 parroquias, el equipo ministerial éramos, por delante, el moderador, yo. Bueno, el equipo estaba conformado por un cura jubilado, de buen ver, que decimos, celebraba, pero no quería responsabilidades, que hay que retejar. A ver, llamar al párroco. Pero el párroco también era vicario. El equipo ministerial estaba conformado por un laico con su trabajo, es decir, en edad de trabajar, padre de familia, que llevaba todos los asuntos de mantenimiento, hoy diríamos sostenimiento de la Iglesia, ¿no? Mantenimiento, obras, economía, voluntario. Una laica que lleva los aspectos de fe y justicia, justicia, diríamos los más sociales de la fe, Cáritas, Pastoral de la Salud, algunos otros mayores, y también voluntaria y con su trabajo, mujer casada, sin hijos, y otra persona, mujer casada y con hijos, que está contratada a media jornada, que es quien lleva anuncio y catequesis, que es hablar de todo el anuncio y la catequesis desde los 0 años hasta los 80. La pastoral de catequesis, la pastoral familiar, la pastoral de mayores. Bueno, no hay problema en que
sea así. Es la comunidad quien ha pedido que necesita una atención tal que alguien tiene que tener el suficiente tiempo como que si para que tenga ese tiempo tiene que dejar su trabajo, era secretaria en una oficina, pues que la comunidad se hace cargo. Luego hablamos de cómo se hace cargo, pero no quiero alargarme, sencillamente digo, por ahí no ha habido dificultad. El contrato, pues es un contrato con toda la legalidad. Antes eran de obra, porque normalmente las encomiendas son a 3 años y a los 3 años se evalúa 2 cosas. Si la tarea por la cual la comunidad pidió una persona que se encargue más explícitamente, con más tiempo y dedicación a eso, ha conseguido que esa actividad, por ejemplo, un grupo de catequistas, ellas mismas se coordinen de tal manera que no necesitan a alguien que tenga una remuneración y más tiempo. Bueno, se ha conseguido eso. Normalmente, en la mayoría de las veces, en 3 años no se consigue. Y también si la persona es valiosa para ello. Bueno, pues esta mujer está contratada ya por 3ª vez, 9 años. Ahora los contratos no son de fin de obra, son ya indefinidos, con todo lo que eso supone. Tenemos de referencia el convenio de la concertada, profesores de la concertada, con una minoración decidida por ellos mismos de un 20%. Bueno, y la pregunta era, y a la pregunta contesto también de otra manera. Esto en algunas parroquias ha suscitado, pues vas al máximo. ¿Necesitamos una persona contratada? No. Necesitáis una persona para esta dedicación concreta, para esta situación pastoral que hay que atender. Luego veremos, eso es un segundo momento. Vamos a discernir quién podría ser. Y luego hablamos de qué dedicaciones tiene. Pues alguna mujer de un proyecto de familia donde dicen, no, con el sueldo del marido nos arreglamos. Pues está a 8 horas, diríamos, por emplear el lenguaje de la laboral, a 8 horas, pero voluntariamente. Sí, una pregunta a don Luis. Don Luis María, habla usted del encuentro, de la entrevista, mejor. Como vicario territorial, yo ahora soy de especialidad, pero antes era territorial, se da muchas veces el caso de que conjuntamente con la responsabilidad que tienes, con la identidad del tema que tienes que tratar y con la misión, la acogida a veces no es tan fácil. Entonces, cuando en algunos casos, siempre son pocos y personas muy determinadas, el feeling no se establece ni una ni otra vez, no hay un feeling, sino al contrario. Parece que cuando vas a hablar con alguien, le visitas y tal, no quiere esa acogida o no quiere ese tema, que puede haber también algún tema psicológico, pero en su experiencia de usted, ¿qué priva ahí? ¿Qué priva? ¿La acogida del feeling y del afecto primero, antes que si tienes un tema de responsabilidad e identidad que tratar? Porque muchas veces no es fácil la compaginación. Si puede contestar algo, gracias. Como yo no soy vicario, no puedo comprender, claro, no he afrontado esa situación, pero en cualquier entrevista de formación, como formadores, o incluso de dirección espiritual o de consulta psicológica, pues está siempre ese problema. ¿Cuánto hay de feeling, de empatía, de comprensión, y cuánto hay de eficacia, ¿no? Claro, en el caso del gobierno pastoral, pues tiene que haber esa segunda parte, hay que garantizarla. Lo que yo entiendo que la letra con sangre no entra. Entonces, la letra con cariño, la letra con empatía, la letra el gobierno con cercanía sí puede entrar. Lo que pasa es que la cercanía, por un lado, se produce, no se hace así, sale, pero también se puede cultivar. O sea, se puede hacer algo para acercarme, por ejemplo, un vicario, pues a las personas que las tiene alejadas. A lo mejor no hay ningún problema todavía, pero si yo me acerco, pues en diversas reuniones formales o informales, voy creando esa familiaridad. Entonces, pero también hablan de los grupos. Los grupos son eficaces
los grupos y las asociaciones y las familias cuando hay las dos cosas, cuando hay afecto y hay eficacia. O sea, son dos conceptos que tenemos que intentar que vayan juntos. Como se crea eso, pues... Muchas gracias. La gracia de Dios. Kerman, por favor, porque el tema este de los laicos estamos ahí más o menos todos, ¿no? ¿Cuál es es una cosa muy concreta, la tipología o el valor jurídico de esos encargos pastorales? Porque creo que nombramiento propiamente no es, no sé. Es decir, cuando salen los nombramientos del obispado, párroco, arcipreste, vicario episcopal, incluso los delegados, pero luego un referente parroquial, por ejemplo, sí, tiene también ese mismo valor. Por ejemplo, nosotros cuando hemos tenido laicos que se han preparado para, por ejemplo, las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero o las celebraciones exequiales en ausencia de ministro ordenado, es una autorización. La palabra nombramiento en este caso... Bueno, el directorio que aprobó don Ricardo Blázquez titulaba Directorio para el laicado con encargo pastoral. Entonces, la palabra puede ser encargo, pero bien, no he empleado en propiedad el término nombramiento. Recibe un papel del obispo y pues normalmente hablamos de encomienda más que de nombramiento. O sea, no es un lenguaje, no está asentado entre el laicado ni en las comunidades nuestras la palabra nombramiento, sino encomienda. Es una encomienda episcopal normalmente. El obispo encarga a esta persona durante 3 años pues esta labor, la que sea en concreto. Sí, detrás hay pues una discusión o un debate abierto en nuestra Iglesia, como todos sabemos, sobre la ministerialidad. Hay unos ministerios, aún no, cosas que ya hemos visto, unos ministerios oficiales, y hay mucha ministerialidad. Nosotros en ningún caso queremos entrar en el debate y ser respetuosos de poner la palabra ministerio laical a cada uno de estos. Son encomiendas y encargos. Sí, ayer tuve la posibilidad de hablar con Sergio, un vicario también que está en Bilbao, y me comentó, y me gustaría que sí pudiera compartir con todos, que creo que también estos laicos que tienen algún tipo de participación y corresponsabilidad también forman parte de los consejos a distintos niveles, ¿no? También entran dentro de pues los consejos, no sé si incluso en el consejo episcopal, creo que era así, o voy un poco equivocado, no sé si puede compartirnos eso. Sí, lo que pasa es que hay que hablar en propiedad. A ver, el consejo episcopal propiamente, canónicamente, somos los vicarios y el obispo, y hay un secretario, que es un laico. Este laico es el director del secretariado para el laicado. Viene a todos los consejos. Nuestros consejos iniciaron con lo que llamamos un consejo episcopal ampliado. Y vienen, diré cuándo vienen, en qué momentos vienen. La directora del Instituto Diocesano de Teología Pastoral, que es la encargada o la institución encargada de toda la formación de este laicado, pero también del bienio filosófico del seminario y de otras propuestas formativas de formación permanente. Bueno, no me voy a alargar por ahí. Es esta mujer laica, doctora en teología, que tiene, tiene un recorrido y una responsabilidad, un recorrido, digo, visión de globalidad de lo que es nuestra Iglesia diocesana. Otra mujer es la delegada de anuncio, delegada episcopal de anuncio y catequesis. Y otro es el delegado episcopal, también laico, de caridad y justicia. Bueno, ¿cuándo vienen estos laicos? En principio dijimos, nuestras reuniones son semanales. Una semana es consejo episcopal, otra consejo episcopal ampliado. Nos dimos cuenta que la vida no funciona según nuestro programa. Hay
pues, situaciones que requieren hablar de una cosa o de otra. Entonces lo que tenemos es una disponibilidad. Por ejemplo, el próximo martes tendremos Consejo Episcopal, 2 horas vicarios solos, Consejo Episcopal propiamente dicho, temas de sacerdotes, ya de próximos destinos o de alguna dificultad, y luego otros temas de otra índole, como puede ser pues, el marco de anuncio y catequesis. A las 2 horas siguientes se incorporarán estos laicas y laicos que son parte del equipo, del Consejo. Pero entendámonos, Consejo Episcopal y Consejo Episcopal ampliado. Agradecemos a la mesa sus aportaciones. No sé si Miquel quiere concluir alguna cosa. ¿No? Bueno, pues... No me voy a extender, que veo muchas ganas de café. Sí. ¿eh?